Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Ahora. Estamos en el programa 3 de la temporada 3. Esta temporada, como ya lo sabrán, como habrán visto, se trata sobre la guerra. Y lo que habíamos planeado para esta temporada es realizar cada 2 o 3 episodios un episodio para hablar de coyuntura. ¿Sí? Y precisamente, pues, una de las digamos, uno de los sucesos obviamente que más resaltan en este momento es la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que ciertamente tiene un montón de aristas, un montón de actores, un montón de antecedentes bastante complejos. Yo creo que es importante, bueno, mucha gente habla ahora en este momento, y específicamente en Ecuador yo creo que hay muchas ideas bastante como lugares comunes y muchas ideas bastante tergiversadas sobre la guerra en Ucrania. Por ejemplo, una de las ideas que muchos se ha difundido es que Rusia sigue siendo comunista, y mucha gente así lo cree, de hecho. Otra de las ideas que se difunde es que es como que si Rusia y Ucrania fueran países diferentes y que Rusia estaría invadiendo como un país con una, digamos, cultura o una historia diferente, y no es así. Comparte muchísima historia. A veces la historia ha sido casi indivisible entre los dos. Entonces hay ciertas cosas que también tenemos que ver, y claro, específicamente ahora mucha de la opinión pública y mucha de la prensa occidental trata de posicionar solo un relato, ¿no? El relato de que Rusia es el agresor, que ciertamente lo es, pero que tiene muchos más actores y es mucho más complejo de lo que podemos imaginar nosotros. Vamos a hablar ahora, vamos a referirnos al blog de un ruso o rusa, no sabemos, que me enviaron a mí, que me pareció muy interesante. El autor aparentemente es anónimo, y de hecho le explica al principio, porque claro, existe una censura ahora bastante grande en Rusia. Y al final de cada parte, vamos a exponerlo en 3 partes: una que va a ser más bien de los antecedentes, una de la guerra en sí, como se presenta ahora, y una de las posibles consecuencias o pronósticos que pueden pasar en distintos escenarios. Entonces, lo que sí sabemos, pues, del autor claramente es que es un especialista en inteligencia artificial, y que de hecho tiene publicados algunas cosas. Eso es lo que sabemos, pero yo creo que lo más importante es el contenido, que es bastante interesante, acerca de todo esto, lo que está pasando, de todos los antecedentes, y bastante detallado. Parece una visión interesante porque, como dije, hay unas visiones ahora muy marcadas, muy y tratando de posicionar un solo relato. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué piensan sobre el tema? Hola, yo creo que es un tema que, como tú has señalado, tiene muchos claroscuros y ciertamente no los vamos a resolver en este programa, pero queremos explorar un poco en este tema, porque también fue uno de los principales motivos para hablar sobre la historia de la guerra en Ujú. esta tercera temporada de Tiempo Ahora, ¿no? Y algo que siempre hemos planteado es la necesidad de mirar la historia para poder mirar también el presente. Y en ese sentido, bueno, hemos avanzado, digamos, en unos 2 primeros periodos que son más bien referentes a la antigüedad, pero que nos pueden dar algunas pistas, algunas señales para entender algunos aspectos de la guerra en Occidente. Ujú. ¿Y qué es lo que vamos a explorar el día de hoy? Un poco hablar sobre el presente. Sí, justamente yo voy al final a retomar tu idea, justamente porque aparentemente la guerra en nuestro tiempo, o bueno, o conforme a las expectativas intelectuales, morales de nuestro tiempo, parece algo extraño, pero en realidad no lo es. Y es algo que hay tendencias que se marcan desde la antigüedad. Entonces, eso también es como importante señalar.
Entonces, no sé, Brian, podemos iniciar con un poco del contexto de la historia. Está bien, como Nati ya lo había señalado, el tema en cuestión tiene su trasfondo histórico, evidentemente, pero el presente absorbe, y digámoslo así, la situación, todo lo que está ocurriendo en estos días absorbe la manera de tratar y de abordar este tema. Y en este sentido el programa de hoy sería más ahora que tiempo, pero... O tiempito ahora. Sí, pero con todo, creo que por lo menos podemos ofrecer unos elementos mínimos para tratar de comprender lo que está sucediendo ahorita. A ti ya ha sido muy claro igualmente, no vamos a resolver este asunto hoy, ni vamos a dar una respuesta de cómo entender e interpretar lo que está sucediendo ahora, pero sí creo que podemos introducir algunos elementos nacionales, elementos mínimos que permitan profundizar un poco más, digámoslo, la comprensión de lo que está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Entonces, antes de empezar, vamos con la cortina. Sí. Tiempo ahora, podcast. Historia para la vida. Historia para la acción. Bien, entonces, yendo al tema, el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Siempre es importante señalar desde dónde hablamos, es decir, cuál es digámoslo, desde dónde partimos, cuál es el lugar que ocupamos y, digámoslo, qué posturas y qué elementos traemos a la discusión. Y creo que esta es una de las cosas importantes del autor a partir del cual vamos a discutir el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque el autor deja, lo primero que hace antes de hablar como tal de lo que está ocurriendo es dejar en claro digámoslo así, las premisas básicas de las cuales él está partiendo para analizar el conflicto. Entonces, ¿cuáles son las premisas de las cuales él está partiendo? Entre algunas de esas, lo que él señala es que este conflicto no va a terminar de manera muy inmediata, pero debería terminar de manera muy inmediata, porque de lo contrario, al prolongarse, se convertiría en un conflicto que arrastraría consecuencias muchísimo más graves, involucrando a muchos más actores de los cuales están actualmente involucrados. Y todos sabemos lo que implicaría que entren más actores al juego en el conflicto actual. Lo que señala, evidentemente, es una guerra que nace con motivos y que va a acarrear consecuencias determinadas. Lo segundo, y esto puede parecer una obviedad, que toda guerra termina, y toda guerra termina con un acuerdo de paz. Ahora, claro, lo que siempre queda por verse es en qué términos se dan esos acuerdos de paz, pero es evidente que se busca un tipo de acuerdo o un tipo de negociación desplegando y utilizando la guerra como recurso principal. El otro punto en el cual insiste el autor, y creo que este es uno de los más importantes y en el cual nosotros también deberíamos insistir y reconocer, es que no se puede confiar en las noticias desde ningún sector, o dicho de mejor manera, no se puede aceptar cándidamente las noticias de ningún sector. Actualmente lo que nosotros denominamos noticias provienen de diferentes sectores, provienen de redes sociales, provienen de gente que está en el campo, proviene de gente que está muy lejos del campo. Entonces hay desde tantos lugares desde los cuales se genera aquello que denominamos noticias. Y eso por un lado. Y por otro lado,
que no hay neutralidad en las noticias. Ninguna noticia posee neutralidad. Todas son generadas a partir con miras de cumplir propósitos específicos. Todas son generadas con actores que tienen creencias determinadas, que tienen puntos de vista determinados, y esos puntos de vista determinados configuran la manera en la cual presentan las noticias, configuran lo que presentan como noticias, y evidente también no solo lo que presentan, sino también lo que dejan por fuera. Entonces, como podemos ver, hay muchos elementos que complican todo análisis y que impiden hablar de un análisis objetivo o de un análisis en el cual se toman en consideración todos los elementos que deben ser tomados en cuenta para hablar de la guerra. Y eso se puede sumar, por ejemplo, al hablar, digámoslo, de un punto en el cual se insiste bastante desde el lado ruso, y digámoslo desde las noticias rusas también, que es la presencia de elementos nazis en el ejército ucraniano. Tal vez no se haya mencionado mucho, o tal vez sí desde algunos otros sectores, como por ejemplo es el caso del batallón Azov, que es el primero al cual se alude al hablar de la presencia de nazis en Ucrania, y más específicamente en el ejército ucraniano. Evidentemente es un batallón con una marcada influencia nazi, es así. Pero el autor lo que también quiere dejar en claro es que es tan solo uno de los actores que está en juego desde el lado de Ucrania. Puede ser Hay una cosa, y es que hay que tomar en cuenta que hay una propaganda rusa también que habla de la penetración de las fuerzas como influidas por el nazismo en el ejército ucraniano, pero también el gobierno ucraniano. Yo creo que hay que tener cuidado con esa información, porque como tú lo señalas, si bien son un actor importante del conflicto, no todo el gobierno responde a ese... No toda la gente. Y el mismo presidente proviene de una familia sobreviviente al Holocausto, y él es judío. Sí, pero es como bastante complejo, porque yo creo que no hay que obviar que está este elemento. Está el elemento. Eso es lo que no hay que obviar. Ahora, digamos, asumir el discurso de Putin de que todo el gobierno está controlado por ellos y todas las fuerzas armadas, pues es una locura, ¿no? Pero bueno, obviamente tiene que posicionar una... Como si en Rusia no hubiesen también elementos fascistas. Yo creo que esto desde el lado ruso, esto es sacada cuestión para darle un elemento de legitimidad a la guerra, es decir, presentarla primordialmente como una lucha antinazi. De nuevo, insistimos, es decir, el elemento nazi está en Ucrania y tiene su rol en Ucrania, pero de aquí a traducir a que la razón por la que actúa Rusia es primordialmente una acción antinazi, hay un largo trecho, ¿no? Entonces debemos también cuidar de eso. Y bueno, aquí también entra otro elemento que también es complicado mencionarlo. El autor lo menciona y nosotros también tenemos que mencionarlo aquí, que es, digámoslo, cómo entra, digámoslo, la cuestión del elemento urbano y de la población civil en el conflicto. Es decir, el hecho de que el conflicto se haya estado jugando en espacios urbanos y que la población civil se haya visto involucrada sin quererlo en la guerra. Y como lo señala el autor, es tan solo uno de los elementos que entran en juego en la guerra. Es decir, al desarrollarse la guerra en el espacio urbano, lo que se busca es elementos estratégicos, elementos de ventaja en la guerra, elementos que no estarían presentes si es que la guerra se combatiese en campo abierto. Entonces, es una realidad que está allí. Más allá de los valores positivos o negativos que estemos tentados a asignarles al hecho de que la guerra se esté jugando en espacio urbano y que la población civil esté viéndose afectada de primera mano por esto,
es un elemento de la guerra y obedece a criterios de la guerra. Y es eso. Y aquí de nuevo, el elemento último de la guerra, y aquí retomando algo que Nati hizo énfasis y René también, que aquí entra en juego una de las cosas que hemos dicho al hablar de las formas occidentales de hacer la guerra, la destrucción del enemigo. Y es eso también, digámoslo, ese elemento el que está presente allí en la guerra y en el cual nunca hay que perder de vista para entender las lógicas y el funcionamiento de las guerras, la destrucción del enemigo. Entonces, con todos estos elementos sentados, hablando de las noticias, hablando del elemento urbano en la guerra, hablando de los nazis en Ucrania, hablando de la información en general, y creo que ahora sí podemos como tal tratar de esbozar algunos precedentes para comprender lo que está ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y para eso el punto de partida mínimo es, digámoslo, el fin de la Unión Soviética. Sí, la década de los 90 es el punto de partida mínimo para tratar de comprender lo que está ocurriendo actualmente. ¿Y qué es lo que ocurrió en los 90? Es decir, hablando de la desaparición de la Unión Soviética. Que después del colapso de la URSS, la Rusia ha seguido apoyándose en el sector primordial que ha sido para su economía, que es el sector energético, es decir, el gas, el petróleo, y que no ha diversificado, no ha diversificado utilizando un término de aquí, su matriz productiva. Entonces, los recursos energéticos han sido la base de la economía, tanto desde que se descubrieron los yacimientos en la época de la Unión Soviética, como después de que la Unión Soviética se disolvió. Entonces, ese ha sido el puntal y, digámoslo, en lo que se ha apoyado la economía rusa. Y a partir de eso es que Rusia ha tratado de, con base a esto, ha tratado de ocupar un rol entre los principales países del mundo. Pero y aquí el autor del texto trata de establecer un contraste en lo que ha ocurrido, en contraste con China frente a lo que ha ocurrido con Rusia, que en el caso de China ha sido planificaciones y proyecciones a muy largo plazo que recién en estos momentos estamos viendo que han rendido su fruto. En contraste, lo que ocurre con Rusia, según el autor, es que Rusia ha tratado de obtener frutos de la manera más inmediata posible y, digamos, lo ha tratado de afirmarse como una fuerza preponderante en el escenario internacional de diversas maneras. Eso lo hemos visto quizás más claramente en el conflicto, en la guerra de Siria, en la cual su presencia de hecho jugó un rol muy decisivo en la situación actual en la cual se encuentra ese conflicto en este momento. Y bueno, esto digamos lo vemos dos cosas. Por un lado, digamos, el apoyo en los recursos energéticos y por otro lado su interés en transformarse en un actor importante en el escenario internacional de manera inmediata. Y esto contrasta con otra situación de qué es lo que ocurrió con Ucrania tras la caída de la Unión Soviética. Lo que ocurrió con Ucrania es que ella recibió, digamos, el respaldo de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Evidentemente no es un apoyo desinteresado, filantrópico, pero digámoslo, es una forma de dominio suave, por tratar de darle un adjetivo, la que ha tratado de ejercer los Estados Unidos y la Unión Europea sobre Ucrania. Y al parecer esta forma de dominio suave les ha funcionado. Y Ucrania se ha visto inclinada más hacia los Estados Unidos y hacia la Unión Europea, terminando por vincularse hacia la esfera de influencia de estas dos entidades. Y entonces tenemos un escenario en el cual
un escenario que desde el lado de Rusia no es visto favorablemente, que Ucrania se haya entrado a la esfera de influencia de dos entidades que le han sido claramente hostiles a Rusia de diversas maneras desde la Guerra Fría y después de la Guerra Fría. Entonces, eso es lo que podemos resumirlo es de esta manera. Ucrania entró en la zona de influencia de un enemigo potencial. Y bueno, aquí el autor dice, bueno, esto no podemos echarle la culpa tampoco por completo a Ucrania, porque Rusia tampoco, digamos, lo ha sabido jugar sus cartas de la mejor manera para evitar que Ucrania termine en la esfera de influencia de los adversarios, que en este caso son los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces lo que tenemos aquí es ya un quiebre, digámoslo, como lo llama el autor, un divorcio entre Rusia y Ucrania, que ya es una realidad. Ahora sí. Lo era una realidad patente era una realidad desde años anteriores y ahora es una realidad totalmente evidente. Entonces vemos aquí ya algunos de los elementos principales que hay que tomar en consideración al considerar este conflicto. Y aquí vemos también un último elemento que es también el cual hay que insistir y que ya lo mencioné brevemente, que desde la Guerra Fría e inclusive después de la Guerra Fría, la Unión Europea, Estados Unidos y la entidad conocida como la OTAN han tratado a Rusia como un enemigo y lo han aislado de diversas maneras y de todas las maneras que les han sido posibles. Y así ha sido declarado, es decir, la OTAN nació bajo la premisa de, digámoslo, uno de sus objetivos a lo largo de su existencia durante la Guerra Fría fue frenar el avance del comunismo. Esa fue, digámoslo, la premisa con la cual se batieron públicamente. Pero ya cayó la Unión Soviética. Ya dejó de ser comunista. Claro. Sí, pero la OTAN persistió. Sí. Y se, digámoslo, ha mantenido y más acentuadamente en estos últimos años de tratar a Rusia como un enemigo. Y esto a pesar de que Rusia no lo ha querido. Es decir, incluso hubo intentos de Rusia de para... entrar a la OTAN. Ajá, y que fueron desdeñados y... Claro, Y incluso, también en la Unión Putin Europea, ¿no? También ha sí. buscado ser parte del... Sí, pero claro, entonces ha habido esa, o sea, esa agresión desde el exterior ha creado también ha sido parte de lo que vemos ahora de un ultranacionalismo de Putin, Ajá. de una posición mucho más fuerte de parte de ellos y de, claro, otra vez un alejamiento de los puentes que se habían ya establecidos con, vamos, Europa y Estados Unidos. No así con China, que es el escenario en el que tal vez sea el más factible ahora. En el que tienen que reconstruir. Sí, y ese es, digamos, un elemento adicional. Vemos en contraste con esta hostilidad que proviene desde Europa y de los Estados Unidos, es decir, cerrar mercados, no permitir acceso a financiamientos y esta permanente hostilidad, vemos que Rusia ha encontrado en China una suerte de aliado. De nuevo, no podemos idealizar las relaciones internacionales. No se trata de un apoyo filantrópico, no se trata de un apoyo desinteresado. China también tiene sus intereses y es con base en esos intereses también que manifiesta su apoyo a Rusia. Pero, digámoslo, ha sido, digámoslo, este apoyo interesado de China, con todo lo interesado que pueda ser, ha sido, digámoslo, cortés, honesto y bastante bien manejado desde el lado chino. Entonces tenemos estos elementos en los cuales es una Rusia a la cual se la trata de situar en una situación de aislamiento. Y aquí el autor del texto trata de establecer un paralelo histórico con la Primera Guerra Mundial, con lo que sucedía con Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, que era igualmente una fuerza que trataba de ocupar un lugar más preponderante en el escenario internacional. Y todos eran agresivos. Ajá, pero el resto de las potencias mantuvieron una actitud hostil
Sí, precisamente. Se creó la Triple Entente, ¿no? Justo para... Ajá, o el separar. hecho de que Alemania quedase excluida del reparto colonial, entre otros factores. Entonces, aquí el paralelo, como podemos verlo, es de un país que trata de... Un país poderoso, encerrado, ¿no? Que tiene recursos, que tiene su cierto poderío, pero que trata Ese valle de influencia. que trata de afirmarse como un actor preponderante en el escenario internacional versus al resto de potencias. Y la salida que busca es la guerra. Entonces en ese escenario, al ver que, digámoslo, las cartas estaban jugadas de tal manera, en el caso de Ucrania, como vimos, ya fuera de la esfera de influencia rusa, entonces la carta a jugar es ya llegado a ser la guerra. Entonces, no sé. Sí, yo creo que puede continuar un poco, pero ya no hablando como en específico de estos elementos que ha señalado Brian, sino un poco jugar también a la perspectiva, que es considerar qué va a pasar después con Ucrania, especialmente con Ucrania, que es un poco un botín, ¿no? Que se está disputando entre diferentes áreas de influencia de la política mundial. Entonces, estos escenarios posibles, como lo había señalado René, están basados en las ideas de otro autor que, bueno, lo mencionaremos más adelante, pero digamos son exploraciones sobre lo que podría suceder con base en antecedentes históricos. Entonces, son 6, yo voy a abordar solamente 4 de ellos. El primero es el escenario de la partición. ¿Qué quiere decir esto? Un escenario en el que después del conflicto, digamos, caliente de la guerra, el territorio de Ucrania quede tutelado en partes o iguales, pero en dos, iguales o desiguales, pero en dos partes. Uno del este, es decir, de la esfera de influencia rusa. Otra Corea, otro Vietnam. Otra Alemania. Y un lado más cercano al occidente, donde intervengan la OTAN, la Unión Europea y probablemente Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí, como señala René, hay antecedentes. Para empezar, Alemania de la posguerra, que fue repartida entre el área de influencia de Estados Unidos y de Europa, en lo que en ese momento todavía no era la Unión Europea, y el lado oriental, ¿no? Tenemos el caso de Corea, norte y sur, y tenemos incluso otros casos como India-Pakistán, y aún más de conflictos que se ven todavía como conflictos internos, el tema de España y Cataluña. Pero bueno, entonces en este escenario sería necesario también trazar hacia dónde se mueven las capitales políticas. Entonces, la capital occidental podría ser Liev o Uzhgorod. Por otro lado, la capital del este podría ser Donetsk u Odessa. Y se podría, o sea, es plausible pensar en un escenario de guerra fría posterior a la guerra, ¿no? La división habría que ver, pero no es imposible pensar en una división física como el muro, o en una división digamos de control militar, en la que estén desplegadas las fuerzas rusas como las fuerzas de la OTAN. En este escenario además veríamos inevitablemente la exacerbación en el lado occidental de Ucrania del nacionalismo ucraniano y una probable prohibición de lo que ahora ya está sucediendo de la cultura rusa, ¿no? Vemos que ya en Europa se está manejando discursos no antirrusos en el sentido de antigobierno ruso, sino ataques a rusos,
A la cultura. A la cultura, al Al idioma. deporte, a todo. Exacto, entonces hay una probabilidad de que suceda eso. Hay y ejemplos aquí creo que tan absurdos como, no sé, en algún país se estaba organizando la semana, no sé, Dostoyevsky. La Ajá, quitaron, no sí, sé, sí, y cosas así, ¿no? O sea, que no tiene de nada que ver músico con también, prohibiciones de música. que no tiene nada que ver con esta guerra ni con el tiempo, ni de influir ni nada, pero Una en Estados Unidos que cambiaron el nombre de Karl Marx. ¿Cómo lo, ¿En ¿cómo lo serio? dejaron? No recuerdo bien la noticia, Pero pero, el- era un espacio en el cual... o No sea, me acuerdo hasta- no me acuerdo de quién era, pero esto sucedió en Europa. Era como que se iba a tocar una pieza musical sí, sí, de sí. de un compositor ruso, Tchaikovsky. de Sí. Tchaikovsky, y y lo eliminaron. Y es totalmente irracional, o sea, no tiene el más mínimo sentido cancelar gente que no conoció la URSS. ni Ni Rusia, ni Rusia Rusia, moderna, ni ni, si- Putin, o ni si- sea. ni siquiera existía el Estado ruso moderno. Exacto. Entonces, esto es algo que ya está sucediendo y que podría suceder. Y este es un problema en una cultura que tiene estrechos lazos con Rusia, donde donde se comparte en cierta medida el idioma, donde se comparte la cultura, donde hay lazos familias. históricos, donde hay, claro, o sea, familias, mismos apellidos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, creo que aquí es importante considerar esto. Y bueno, obviamente tendríamos el otro lado en el que con seguridad habrán unos controles de tipo también militar, como los que están sucediendo en Rusia actuales, donde se niega el hecho de que sea una guerra, sino una operación táctica de importancia nacional, este tipo de cosas. Pero bueno, este es uno de los escenarios. El segundo escenario del que habla este autor, porque no sabemos quién es absolutamente anónimo, sería el camino canadiense. Entonces él habla de Canadá como explica que si bien Canadá tiene autonomía en muchas decisiones, en su economía, tiene un propio ejército, tiene un primer ministro electo, bueno, hay este tipo de situaciones, pero formalmente sigue siendo parte del Reino Unido, sí, del Imperio Británico. Entonces, si bien, y tiene la obligación el primer ministro de reportar sus acciones, sus actividades y de reunirse con la reina de Inglaterra. Entonces, No sabía que fuera tanto así. Pero sí. sí, yo tampoco lo sabía. Y entonces, en efecto, tiene su nivel de autonomía, pero no pueden seguir comerciando con Rusia, que es un mercado importante para Canadá también. El rato que sigan comerciando con Rusia o que no sigan las sanciones propuestas por Estados Unidos y que están avaladas por el Reino Unido, pues obviamente la reina le hará saber a Trudeau quién, digamos, puede mandar sobre ese territorio. Sí. Entonces, esta forma de este camino canadiense hablaría de una autonomía en la mayoría de sus acciones, pero un tutelaje de la Federación, digamos, de lo que antes era la Federación Rusa de Rusia. Tú te refieres a Ucrania. Perdón, sí, a Ucrania. Entonces tenemos aquí que tendrían que existir algunas ciertas negociaciones con el lado occidental para que Ucrania no pueda ingresar en la OTAN, por ejemplo. O sea, tendrían que existir este tipo de condiciones en las que Rusia tenga unas ciertas seguridades de lo que veía amenazado anteriormente. Y vemos que además la integración de Ucrania en la Unión Europea en este escenario sería algo muy poco probable, pero eventualmente podría suceder, porque también, bueno, vamos a ver cómo reacciona de aquí Rusia en su relación con Europa, pero es algo que Rusia ha venido buscando durante décadas, ¿no? Hay un escenario tercero que se llama el escenario canadiense con recompra, y es recompra porque buscaría poner a un presidente ucraniano con una clara influencia prorrusa. Entonces está Yanukovych, que es un político local prorruso. Claro, pero de hecho ese era el escenario antes del Euromaidán. Euromaidán. Entonces la idea sería como, esa sería la recompra, es decir,
volverlo, además de un área de influencia rusa, pues pensar en un añadido para Rusia misma a través de políticos que tengan esta posibilidad. Entonces, si bien van a ser autónomos, si bien pudiesen ser autónomos en todas estas áreas que hemos mencionado, económicas, políticas, culturales, pero va a haber un tutelaje a través de actores fundamentales que dirijan los destinos de Ucrania. Uno de los últimos escenarios que voy a tratar es la posible adhesión a la Federación Rusa. Pero este escenario solo se llevaría a cabo en el caso en el que las negociaciones de paz con los representantes de la OTAN lleguen a un punto muerto en el tema de garantías. En el sentido de que no ingrese Ucrania en la OTAN. Es decir, un callejón sin salida. Y veríamos que si que se anexa ya directamente a todo el territorio ucraniano, pues habría que ver cuáles son las acciones de la OTAN y de la Unión Europea, Estados Unidos, porque es probable una suerte de intervención, o sea, ya sería más bien improbable una suerte de intervención del lado occidental, porque eso llevaría a enfrentamientos bélicos de mayor talante entre ya directamente los actores de Rusia y el lado occidental. Entonces vemos que por último, el último escenario del que voy a hablar es que se agrave cualquiera de estos 4 escenarios anteriores o que se rechace cualquiera de ellas. Y aquí hay algunas cosas que hay que considerar. Ucrania tiene 4 plantas nucleares. Están Zaporozhye, Khmelnytskyi, Rivne o el sur de Ucrania. Y aquí no habría que contar a Chernóbil. Entonces, esta es una amenaza latente. Sin embargo, es difícil que cualquiera de los actores que están encima del territorio ucraniano busque desatar una intervención militar en un país con tantas plantas nucleares. No es algo que no vaya a ocurrir, pero ese escenario significaría ya una intervención militar de nivel mundial. O sea, eso sería ya directamente el inicio de una guerra mundial. Bueno, lo dejo por aquí porque hay digamos, hay 2 escenarios más, pero con muchas opciones como satélite de cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, está la opción desierto, que es la más improbable de las opciones, y es que sea la nueva Suiza como un territorio en el que todos se comprometan a no intervenir y que tenga además un componente de libre mercado y etcétera. Eso fiscal. Exacto, una cosa así que es algo que sabemos que no va a pasar. Porque además es un país que va a estar devastado, que ya está devastado por la guerra, donde habrá que invertir muchísimo. Cualquiera de los 2 lados que entre a este territorio pues va a tener que hacer una gran inversión. Y como les digo, son opciones que al menos yo considero menos probables, pero que sería interesante explorar en el futuro. Bien, la última parte, entonces yo voy a hablar un poco sobre cuál sería el escenario para Rusia. Y quisiera hacer un paréntesis y hablar un poquito de la historia de los 2 países y por qué se debe tomar en cuenta que son países muy estrechos entre sí. Y si uno quisiera remontar al menos algunas cosas, en realidad es que es como difícil. Uno dice, bueno, sí, cuando se creó el Estado, digamos, un Estado como país moderno ucraniano, y se tendría que ir al final de al final de la URSS, ¿no es cierto? Pero a un antecedente, y de hecho de eso hablaba Lenin, ¿no? Y por eso es que también esta contradicción de que muchos piensan que hablaba Putin, y que muchos también consideran esto como digamos una cosa que contradice a lo que muchos hablan acerca de Rusia, ¿no? Que es de izquierda, que es comunista, etcétera. Y es que Putin acusó a Lenin públicamente de crear todo este problema. Básicamente lo dijo así: Lenin es el culpable de crear Ucrania y un Estado ucraniano que antes no existía. Es verdad, lo creó, pero antes de crear, obviamente
estaba un sustento, había un nacionalismo ucraniano ya desde los siglos XVIII o XVII por lo menos, porque ya en el siglo XVIII, como en muchos países pasaba en Europa, nacían estos nacionalismos, ¿no? Y también era como el incentivo a crear o a dar cabida o a pensar en idiomas nacionales, a crear gramáticas, etcétera, etcétera, literatura nacional. Lo mismo pasaba en Ucrania. Pero antes de esto, incluso, ¿cómo nace de hecho Rusia como Estado? Tal como Estado, nace a partir de un Estado, un protoestado ruso, que es la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era un estado que tenía su centro en Kiev, de hecho, que ahora es Ucrania, ¿no? Pero un estado que abarcaba a todo lo que ahora es los eslavos orientales, es decir, rusos, bielorrusos y ucranianos. No había división entre ellos, eran todo muchas veces unidos en reinos pequeños, otras veces peleándose entre ellos, un poco más grande el territorio, un poco menos, pero era ya, digamos, se puede decir un estado, una comunidad que no tenía ninguna división entre ellos. El punto que hace que se dividan entre, digamos, estas tres ya nacionalidades diferentes, pero aún así no tan diferentes, es la invasión mongola en el siglo II y XIII. Esa es la que divide lo que crea tres nacionalidades, porque los mongoles dividen o toman la parte más oriental, que sería Rusia, y la aíslan de Bielorrusia y Ucrania. De hecho, Bielorrusia significa en ruso Rusia blanca, que se diferencia de Rusia, digamos, propiamente dicha, y de Ucrania, que viene de la palabra krai, que es la frontera. Es decir, que Ucrania en general en estos idiomas significa el territorio de la frontera. Y entonces son como nacen estas nacionalidades. Entonces la historia es muy compartida. Más aún en la Unión Soviética, familias vivían de ambos lados y quedaron así después de la caída de la URSS. Entonces la historia está muy entrelazada y no son pueblos tan diferentes. La mayoría, si no es el 70-80% de ucranianos, habla ruso. Más en el este, por supuesto, no tanto en el oeste. Algunos ni siquiera hablan ucraniano. Entonces, la agresión que empezaron a sentir, no solo desde el 2014, incluso antes, los prorrusos, o bueno, la población ruso-parlante, que también es ucraniana, ha sido como una de las detonantes de esto, ¿no? Al dividirse estas zonas, Lugansk, Donetsk y Crimea, en un referéndum. Bueno, se puede hablar mucho del referéndum, pero lo que no se puede decir es que no había población mayoritaria ahí, y sí había una población mayoritaria pro-Rusia. Entonces el escenario, la historia de los dos está muy, muy marcada. Por eso también es mucho más complicado analizar, y es mucho más doloroso para ellos, por ejemplo, lo que está pasando. Pero ahora bien, el autor me parece muy interesante, que dice que que el mundo no es estático, y que, como decía al principio, nuestros valores morales actuales parecieran que no están como de acuerdo con lo que está pasando. Pero dice el autor, dice, esto no tiene nada que ver con la geopolítica. La geopolítica es una cuestión de sobrevive el más fuerte. Es lo más salvaje que puede ver lo que está sucediendo, y es así, y siempre ha sido así, no importa cómo lo pongas. Dice, por ejemplo, con la geopolítica la humanidad funciona según reglas simples. La historia la escriben los ganadores, por eso, dicha sea paso, Estados Unidos, no todos, claro, hay mucha gente inteligente y educada allí, no hay que satanizarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos están seguros de que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Muchas de la historia está escrita así. Y entonces, claro, luego analizando todo el escenario internacional, el autor dice, Estados Unidos es como un león que no le importa la opinión de las ovejas. Es decir, y como un león tiene hambre y come. Entonces,
por eso podemos ver Irak, Líbano, Siria, Venezuela, Serbia, objetivos de Estados Unidos que ha intervenido obviamente con unos intereses claros, recursos, etcétera, ¿no? Todos los países buscan una debilidad en sus oponentes. Esta es la geopolítica, así es, y no podemos obviarla. De ahí podemos tener ideas muy filantrópicas, etcétera, pero así es. Y en este escenario todos buscan debilitar al enemigo. La OTAN y Estados Unidos a Rusia. China está buscando debilidades también de Japón. Japón está buscando razones para exprimir las Kuriles. Taiwán está tratando de aislarse de China. Israel y los árabes también tienen un problema. India y Pakistán, etc. Es decir, todos están al mismo tiempo, mientras nosotros estamos hablando, tratando de ver las debilidades del enemigo, tratando de tomar posiciones, tratando de mejorar su situación. ¿Qué pasa con la OTAN? La OTAN es, como decían, no tiene mucho sentido, digamos, entre comillas, ¿no? Desde la desaparición de la URSS. Pero la realidad de la OTAN respecto a, digamos, a la Unión Europea es que la Unión Europea no manda en la OTAN, porque según las reglas de la OTAN, el que determina qué hace la OTAN es el mayor donante, y el principal donante es Estados Unidos. Entonces, básicamente, en este aspecto militar, la Unión Europea está a merced de Estados Unidos, no tiene independencia. Y el autor me menciona algo muy interesante: no hay independencias en ningunos países, hay dependencias parciales o totales, es lo que dice. Entonces, esto es lo que se puede ver en todos los escenarios. Él habla especialmente de este escenario que se da en la actualidad. La UE depende de Estados Unidos depende de China, África depende de Estados Unidos, Estados Unidos depende de Rusia, porque, digamos, cosas como el mineral de uranio solo se extraen en Rusia. El Reino Unido depende de Estados Unidos para la economía, ciencia, finanzas. El 90% de países depende de Estados Unidos, que es el país más grande del mundo. Entonces no hay una dependencia, en realidad hay una dependencia entre todos, y ese es el escenario que tenemos en un ambiente globalizado. Y lo cierto es que, como decía, esta cuestión de que es raro la guerra para nosotros, y es raro también o como tomarlo como muy negativo la invasión de Rusia en Ucrania. Y además, bueno, estaba el discurso de Putin, que dice que fue necesaria la no obligada. Se puede tomar como una exageración, pero también debería tomarse como algo también parte de cierto, porque aquel que dice, porque muchos rusos opinan y muchas personas, que no era necesario invadir Ucrania porque la OTAN nunca tenía pensado hacer nada contra Rusia, solo tienen que ver Irak, Líbano, Siria, Corea, Vietnam, etcétera, etcétera, las Islas Malvinas, etcétera. O sea, no es un escenario que siempre lo han hecho las alianzas y los poderes para debilitar al enemigo. Entonces no era un escenario improbable. De hecho, era la tendencia, ¿no? La OTAN se acercaba y se acercaba y se acercaba más. En un momento iba a actuar de alguna forma, ¿no? No sabemos cómo, pero sí, esa es la idea. Entonces, una de las cosas que también me parece interesante es que lo que dice es que en este conflicto, según el autor me parece muy interesante, es que no sobrevive el más fuerte, Estados Unidos, ni el más inteligente, la Unión Europea, porque ellos creen que son los más inteligentes. Dice, sobrevive el que se adapta mejor a la demás situación. Y aquí dice, por ejemplo, alguien que se está adaptando a esta situación es China, por ejemplo, que está acostumbrando a gobernar en un escenario como el que tiene en este momento, y que lo ha hecho ya desde hace algún tiempo. Y entonces la cuestión es ahora ¿qué puede hacer Rusia? Porque mucho se ha hablado ahora sobre las sanciones y sobre estas cosas, y muchos creen que, bueno, va a ser el fin de Rusia. Muchos rusos creen eso mismo, y todos dicen como sí,
Ahora Rusia no está en el sistema SWIFT, no se permiten importaciones, muy pronto Rusia va a entrar en la hambruna total y ya, y tiene que rendirse. Y esto no es cierto. Y solo uno tiene que recordar todas las crisis que pasó Rusia en el siglo XX. Una revolución, contrarrevolución, guerra civil, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, los 90. Entonces, lo que dice, siempre hemos podido recomponernos. Y esto va a pasar. Y otra cosa que también menciona es que las guerras para el capitalismo son necesarias y también las crisis. Entonces, cuando menciona ahora sobre toda la salida de capitales extranjeros, muchas empresas, menciona algo interesante y dice, la gente está horrorizada con esto, pero es algo que siempre hace el capitalismo, reconfigurar sus mercados. Porque dice, el capitalismo sin bancarrota es como el cristianismo sin infierno. Es decir, el cristianismo existe porque existe el infierno, ¿no? No hay sentido si es que tienes la promesa del paraíso, ¿no? Lo mismo es el capitalismo, existe porque hay bancarrotas y una recomposición siempre. Entonces dice, es como el juego del Monopoly, ¿sí? No se puede jugar para siempre, porque siempre tenemos que restablecerlo a cero y volver a empezar. Y entonces más o menos es la lógica que está pasando ahora contra las sanciones y el panorama en Rusia. No es que se va a destruir, no es que la gente se va a morir de hambre, sino que van a pasar momentos duros y se va a recomponer de alguna forma. Y entonces aquí es lo que el autor da como soluciones posibles, que qué es lo que tendría que hacer Rusia, por ejemplo, o qué es lo que podría hacer cualquier país en una situación así. Y es que lamentablemente siempre estas nociones, estos escenarios presentan también oportunidades y cosas que ya se han venido haciendo. Por ejemplo, Rusia en el 2014 con estas sanciones hizo que su aparato productivo cree más, digamos, mercancías que lo obtenía antes de otros mercados. Ahora el escenario es muchísimo más complejo, pero lo puede hacer. Y esto también va a permitir ver que van a entrar nuevos actores también, y los que más van a, como decía, o sea, la premisa aquí obviamente es el que va a salir mejor parado o a futuro mejor, con una mejor situación, es el que se va a ir adaptando a esta situación. Entonces, los que van a ver una oportunidad en que en Rusia, por ejemplo, ya no haya ciertos mercados y quieren entrar ahí, son los que van a aprovechar. Tal vez los chinos, tal vez otras personas, pero los que crean en el que China se va a arruinar, Rusia se va a arruinar, que está bien que no se negocie con Rusia, etcétera, etcétera, creo que va a salir perdiendo, dice el autor. Y algunos, inteligentemente, ya están obviando esto. Países como Serbia, por ejemplo, que siempre ha sido prorruso, pero ahora está en un punto en el que no ha prohibido sus importaciones, no ha puesto trabas. Entonces tal vez ellos van a adelantarse a este mercado que se puede ofrecer. Y bueno, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden, como alternativa lo va a hacer Rusia? Algunas las puede hacer como a más largo tiempo, otras a menos. Una de las cosas que propone como que se puedan hacer ya es sustituir rápidamente el dólar por otro tipo de monedas, y una cosa que presenta una oportunidad muy buena es la criptomoneda. En un escenario como este... Pero ya hay criptomonedas rusas. Sí, pero la idea es como volverla masiva, es decir, ¿qué pasa ahora con negociación? No, como volverla masiva como en El Salvador, por ejemplo, la gente podría cobrar sus sueldos como moneda oficial. Sí, porque respecto al dólar se ha vuelto demasiado volátil y entonces van a seguir perdiendo. Con la criptomoneda, y si se implementa de una forma masiva, podría como aliviar la situación y estabilizar mejor, para que las personas, digamos, que cobran sus salarios, etcétera, ya no dependan de estas fluctuaciones. Pero de hecho Rusia es un país que lo hizo, que a partir de las sanciones del 2014 modificó totalmente, muy rápidamente su sistema financiero, a tal punto de que, por ejemplo, ahora la gente casi no usa
dinero lo hace con los teléfonos. El dinero electrónico es tan usual, incluso en tiendas, en kioscos, lo que sea, que ya no es, ya es como el papel moneda, es casi una cosa rara, ¿no? Qué lejano que se siente eso desde acá. Sí, y algunos países lo han hecho así, también China, por ejemplo, pero yo al menos que visité a Rusia en el 2018 nunca había visto nada así. Es como que todos pagan con su teléfono y fue precisamente por esta lógica de nos están aislando, hagamos algo, ¿no? Y rápidamente cambiar. Hay otros países que nunca van a dejar, pero es más también una cuestión cultural, como Estados Unidos siempre van a confiar más en la moneda papel, en la moneda papel. Sí, entonces estos son los escenarios para Rusia más o menos. Y también lo que propone el autor también es la cuestión de los medios de comunicación, que son vitales en este mundo, pero que Rusia también de alguna forma se adelantó, creando por ejemplo RT y estos que empezaron a llegar muchos, son muy populares en Latinoamérica, porque ciertamente ofrecían un relato diferente, no mejor, okay, diferente, ¿no? Y que uno dice, bueno, puede discernir un poquito más, ya. Digamos, una voz extra, un poco de las que ya que es diferente a la otra. Entonces dices, por ejemplo, bueno, aquí en el 2019. Claro, por supuesto, pero esa ha sido una estrategia muy inteligente, porque con su propia información sobre Rusia es muy conservadora, pero con el resto sí, el resto no le afecta, es decir, sí, con el resto... porque ha necesitado tejer alianzas también, o claro. sea, vemos ahora que Putin no representa ninguna ala progresista en Rusia, eso lo sabemos claramente, pero sí estuvo muy aliado con los gobiernos progresistas de acá. Pero aquí, nuevamente, aquí no hay alianzas desinteresadas, no hay alianzas por filantropía, y yo creo que los países latinoamericanos también tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Y además los países pequeños como nosotros, ¿no? Tratar de hablar con todos, tratando de tener no tantas dependencias de un solo lado, sino de diferentes lados, ¿no? Pero esa ha sido una de las cosas que, por ejemplo, lo ha hecho Rusia. Y otra cosa que también es importante, que se me olvidaba mencionar, es... bueno, se me fue. A todos nos pasa. Pero sí, pero bueno, este es más o menos el escenario que se puede esperar respecto a esto. Y bueno, no sé, es algo que lo máximo que podemos hablar hoy. Ha sido bastante interesante, yo creo. Tal vez un punto de vista un poco más... aportar elementos que generalmente a una discusión que ahora está más de un bando y a veces también un poco más también del otro, pero como que no logra hacer intersecciones en los dos, no sé, me parece, ¿no? Lo que al menos se ve no sé, en redes sociales, opiniones, etcétera, ¿no? Buenos medios masivos. Bueno, yo creo que con esto cerramos también este capítulo de Tiempo Ahora, podcast de historia. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estamos como Tiempo Ahora Podcast. Y también estamos en eBooks y Spotify para escucharlo en diferido. Bien, entonces eso es todo. Hasta la próxima. Creo que la próxima vamos a tener un especial, ¿no? Tenemos especial. Ucronías. Jesús. Es especial de Ucronías y además es pensando la guerra en el periodo medieval. Así que vamos a explorar, vamos a jugar, es el capítulo de juego. Muchas gracias, hasta pronto. Esto fue Tiempo Ahora, podcast de historia. Historia para la vida. Historia para la acción. Muchas gracias.